Muy bien, Génesis, por favor. Capítulo 1, leamos todos, versículo 26 y 27. Miren, hemos visto la semana pasada o la semana antepasada cómo es que nuestro Dios ha creado. Es el Dios creador, ¿no? Creador del cielo y de la tierra, ha creado el universo, ha creado todo lo que existe. Ha creado la materia, ha creado el tiempo, ha creado el espacio. Nos ha creado a nosotros, somos hechura suyas, dice su palabra. Pero cuando llegamos aquí al Génesis capítulo, cuando avanzamos en esto de la creación de Dios, nosotros encontramos que el pináculo de la creación de Dios, la creación más hermosa de Dios, la creación más maravillosa de Dios, ¿quién es? ¿Los ángeles? ¿No? ¿Las estrellas? No. La creación más maravillosa de Dios es el hombre. La creación más maravillosa de Dios es el hombre. Y cuando llega el día sexto, después de haber creado todo lo que ya hemos visto en los primeros versículos, y usted seguramente muchas veces ha ido ahí, dice el texto: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay algunos puntos que me gustaría observar aquí en este corto pasaje que vamos a revisar en esta mañana. Primero, usted se da cuenta, es claro ahí el texto. No somos producto de la casualidad, no somos producto de la evolución, no somos producto de la materia organizada de manera casual, al azar, sin sentido, y que de alguna manera pues encontró una organización tan maravillosa como... ¿Cómo dices? Aquí está. Allá. Yeah. No somos producto de la casualidad, hermanos. Los que estudian la biología se dan cuenta que la organización que tiene la materia viva, o que tenemos los seres vivos, es tan compleja, comenzando desde un simple protozoario, desde un simple, a pesar virus, ¿no? Desde un simple virus que ni siquiera es un ser vivo, tiene una organización, hermanos, que para que pueda darse, hermanos, esa complejidad, esos ácidos nucleicos ahí dentro, esa membrana que tienen, aunque no es un ser vivo, o pared, si mal no recuerdo, pero, hermanos, para que se pueda dar, necesita una serie de reacciones simultáneas, múltiples. Una de ellas falla y ya fuiste. La otra vez leía, ¿no? Que para que tú llegues a la existencia, tú necesitas dos padres, ¿no? Pero no solamente dos padres. Primero tuvo que haber 4 abuelos. Pero no solamente 4 abuelos. Tuvieron que haber 8 bisabuelos. Pero no solo 8 bisabuelos. Tuvo que haber 16, creo, tatarabuelos. Pero antes de eso, 32 tatarabuelos. Y antes de eso, 64 cascarabuelos. No sé cómo va por ahí. Yo ya no me la sé más. Y entonces, si te das cuenta, hace unos, ponle 200 años, se ha necesitado de al menos unas 32 o 64 personas
que vivan para que solo tú vivas aquí en la actualidad. Uno de ellos no existía y tú no estabas acá. Ahora, yo me ponía a pensar en eso y sigues retrocediendo a 1000 años, y en 1000 años es mucho más todavía lo que se requería para que tú llegues a la vida. Se requería muchísimas más personas arriba, detrás tuyo. Uno de ellos moría antes de reproducirse, por así decirlo, y tú no existías. Uno de ellos era abortado y tú no existías. Para que tú existas se requiere cantidad de personas detrás tuyo. A veces no vemos eso nosotros, ¿no? Solamente nos vemos a nosotros, mi papá y mi mamá, si es que mi mamá y mi papá no se juntaban, yo no existía. No, no solamente es eso. Si tus abuelos no se juntaban, no existían. Si tus tatarabuelos no se juntaban, no existías. Si tus trastarabuelos no se juntaban, tú no existías. Si tus cascarabuelos no se juntaban, no existías. Es increíble cómo es que para que llegues a la existencia ha ocurrido muchas relaciones sentimentales, rosas, flores, de repente abusos, qué sé yo, pero de alguna manera ahí hubo una relación entre tus antepasados para que tú llegues a la vida. Hermanos, uno de ellos no existía, desaparecía, daba un paso al costado y se iba y rechazaba a una de las personas, uno de tus antepasados, y tú no existías. Así de simple. Y mucho más complejo todavía es con la materia organizada, ahora como vida, como la materia viva o los seres vivos. Para que una simple bacteria se dé, hermanos, hay una serie de cientos y cientos de reacciones en cadena, simultáneas. Una de ellas falla y no existe vida, hermanos. Incluso contigo mismo. Hermanos, el ser humano es evidente que fue creado por Dios de una manera especial, no como la materia viva. Aunque la roca pueda estar ahí, parece materia sólida que no se mueve, déjame decirte que sus átomos, sus moléculas están en movimiento en esa roca, y esa unión de los átomos, de las moléculas, no se puede dar si no es porque nuestro Dios los está uniendo. ¿Cómo, pastor? Hay fuerzas ahí, hay enlaces iónicos, covalentes, no sé, algo pudiera decir un químico, pero déjame decirte, nada de eso se puede dar si Cristo no lo sustenta. Si la materia inanimada es sostenida por nuestro Dios y están ocurriendo cosas complejas a nivel atómico, molecular, imagínate en la materia viva. Lo hermoso es que Dios dice, hagamos, no solamente habló, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso es lo que está mostrando aquí el texto, que Dios creó a los seres humanos. Nosotros hemos sido creados por Dios. Pero, hermanos, ¿pero para qué nos ha creado? Los discipulados ya nos han respondido esa pregunta, ¿no es así? Ya sabemos, pero no está de más que lo volvamos a recordar. Porque siempre nuestro Dios, que ha hecho algo, siempre ha puesto una razón o un porqué del porqué de las cosas Él está haciendo. Pero si te das cuenta, el mundo como tal responde la pregunta del para qué hemos sido creados. Aquí en el Antiguo Testamento, en Génesis, nosotros encontramos, y todo en el Antiguo Testamento estamos encontrando incluso, que el hombre debe dominar a la tierra, debe enseñorearse sobre la tierra, que el hombre debe someter a la tierra bajo su dominio, nos muestra las Escrituras. Y que incluso al hacerlo, Él debería estar manifestando la gloria de nuestro Dios como representante de Dios aquí en la tierra. El hombre debe estar manifestando la gloria de ese Dios. Escuchen lo que dice, por favor, Isaías 43, 7. Está al medio de tu Biblia, por favor, para que no estés buscando, si es que no te es fácil encontrar, ¿sí? Isaías 43, 7.
Escuche lo que dice. ¿Lo tienen conmigo? Es nuestro Dios, nuestro Redentor hablando y diciendo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hizo. ¿Para qué entonces Dios nos ha creado? Espérate, esto, hermanos, yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero es algo que debes una vez más meditarlo. ¿Para qué has sido creado? ¿Para qué has sido formado? No quiero que suene solamente como simples palabras, hermanos. Quiero que lo medites, quiero que lo pienses, quiero que lo mastiques, lo rumies, que dé la vuelta en tu cabeza. ¿Para qué hemos sido creados? Para la gloria de su nombre. Para eso hemos sido creados. Para la gloria de su nombre. Significa que tu propósito es vivir para Dios. A ver, y es necesario que te hagas la pregunta entonces. ¿Estás viviendo para Dios o para ti? ¿Se acuerdan que el hermano Gamaliel tenía un Bayash ahí estacionado? Yo les pregunto, ¿para qué fue creado o fabricado un Bayash? ¿Para qué? Para transportar personas y al hacerlo a su dueño traerle beneficio económico, ¿sí o no? Eso es al final. Para eso fue. ¿O acaso han creado o han fabricado Bayash para que solamente les consuma dinero a los dueños? No, han creado el Bayash para que pueda ser un vehículo de transporte y entonces puedan pagar, puedan obtener un ingreso, puedan tener un ingreso económico a través de él. ¿No es así? Eso es, y cuando se malogra, lo que se tiene que hacer es ir a la mecánica, hacer el esfuerzo, arreglar para que pueda estar operativo y siga funcionando y siga generando dinero. ¿No es así? Pero ¿se acuerdan que hubo un tiempo que su Bayash estaba ahí? Comenzó parado y pasaron los meses y comenzó a reducirse, a reducirse, a reducirse. Se veía más plano y más aplastado. Y ibas y le tocabas y comenzaba a descascararse. Y más y más. ¿Para qué fue creado o fabricado el Bayash? Para verlo andar, rodar transitar por las calles llevando pasajeros. ¿Acaso no nos daba pena? Y creo que todos lo veíamos. Porque estaba a la venta, el hermano lo quería vender, por eso lo tenía ahí, quería un buen comprador y por eso lo tenía ahí. Pero estaba ahí y veíamos cómo se va deteriorando, cómo se va deteriorando. Y deteriorando, y deteriorando. No estaba cumpliendo su propósito. Detenido, sin cumplir su propósito. Hasta que llegó un momento y muy bien, el hermano lo vendió, seguramente ahorita está transitando por Tino María. Seguramente, o al menos el motor de repente está andando por ahí. ¿No? Hermanos, porque cuando se cumple el propósito por el cual se ha fabricado, está bien. Dios al crearte, te ha creado con un propósito, nos ha creado con un propósito. Y el propósito, dice Isaías 43:7, es que para gloria de Dios, para eso nos formó, para eso nos hizo para vivir para Él. Nos creó para vivir adorándole, alabándole, para vivir para Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado padres que dicen: ay, yo me rompo el lomo por ti, hijo, por ti, hija, hago lo que sea, yo por ti vivo? No, y es cierto, papás, las mamás trabajan hasta no importa si están enfermos con tal de darle lo mejor a sus hijos, ¿no? Y de verdad en Lima se ve muchísimo eso, que incluso desaparecen todo el día y trabajan hasta horas extras con tal de que a sus hijos los puedan sostener. Lastimosamente eso no es valorado muchas veces por los hijos. Pero los padres están andando descachalambrados,
No se compran nada en la calle. ¿Por qué? Para que cuando lleguen a casa se lo puedan dar a sus hijos. Están viviendo para sus hijos algunos, o muchos. Bueno, la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer algo semejante. No vivir para nosotros, pero ustedes saben que cuando uno vive incluso para sus hijos, llega un momento que los hijos no llenan y ya entra la frustración. Pero en este caso nuestro Dios nos ordena vivir para Él, y cuando vivamos para Él encontramos el testimonio en las Escrituras que el corazón recién verdaderamente comienza a vivir cuando vivimos para Él. No hemos sido creados para vivir para nosotros. Cuando paramos enojados constantemente, estamos demostrando que vivimos para nosotros y no para Dios. Te pregunto, ¿cómo está el corazón cuando vive enojado y enojado y enojado? ¿Está en paz? ¿Está feliz? A ver, ¿dónde están todos los enojones? ¿Cómo viven? ¿Cómo se vive cuando se está enojando? Caen constantemente. Estás demostrando no vives para Dios, vives para ti. Y eso no es vida, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que hemos sido creados para manifestar la gloria de Dios. Incluso el Antiguo Testamento habla que un día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Pero espérate, ya hay un propósito por el cual Dios nos ha creado. Pero ¿por qué no estamos viendo eso en realidad? ¿Por qué nosotros en vez de estar viendo a los seres humanos creados por Dios, para Dios, por qué lo vemos más bien en rebelión contra el Creador? ¿Por qué vemos en los textos del Antiguo Testamento que al final, cuando termina el Antiguo Testamento, encontramos a la creación de Dios, a lo mejor de la creación de Dios, al hombre, lo encontramos totalmente fuera de su propósito? Si se dan cuenta. Fuera de estar dándole la gloria de Dios, nos encontramos ahí en Malaquías, incluso con una maldición de parte ahí de Dios con el profeta Malaquías, amonestando al pueblo. Una vez más, el pueblo no está viviendo para la gloria de Dios. Dejamos el Antiguo Testamento y parece que el ser humano no tiene esperanza, aún no vive, es evidente, para la gloria de Dios. Por lo tanto, está desesperanzado, sin esperanza. Entonces, pensando y meditando todavía debido a las profecías del Antiguo Testamento, el pueblo pero tiene una esperanza. La gloria está por venir, la gloria está por venir. Pero ¿qué era eso? ¿Qué significaba que la gloria está por venir? Ellos no lo entendían. No entendían para nada. Y entonces 450 años después del último profeta del Antiguo Testamento, se abre el Nuevo Testamento, viene Juan el Bautista, predica de Cristo, viene Cristo, predica arrepentimiento, muere, vive una vida perfecta, muere en la cruz por nosotros en un sacrificio expiatorio. Y entonces podemos entender ahora que, miren, el hombre no ha podido cumplir la encomienda de Dios de vivir para la gloria de Dios. Y ahora se levanta un hombre que perfectamente comienza a vivir y vive para la gloria de Dios. Solo Cristo logra el propósito por el cual el hombre ha sido creado. Solo en Cristo se puede lograr el propósito de la creación, hermanos. Glorificar a Dios. Romanos 11:36 dice: porque de Él, de Cristo, y por Él, Cristo, y para Él, Cristo, son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, miren lo que vamos viendo. ¿Para quién hemos sido creados? ¿Para quién? Primero, ¿quién nos creó? ¿Y para qué nos creó? Para Él. Otra vez más preguntémonos, ¿estamos viviendo para Él? El texto es claro en Génesis. Nos creó Dios, pero nos creó, dice el texto, a su imagen. Nos creó a su imagen, y esto tiene mucha relevancia, hermanos.
Porque su propósito al crearnos, de ese hecho de crearnos Dios, debe tener algo hermoso, maravilloso. Tiene que estar relacionado con el hecho de que nosotros no somos firulais. Nosotros no somos renacuajos, no somos carachamas, aunque algunos de repente, ¿no?, nos parecemos. Nosotros no somos insectos, nosotros no somos animales, hermanos, no somos gallina, no somos patos, no somos monos. Miren ustedes, dice el texto que Él nos creó y nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Nos ha creado como seres humanos a la imagen de Dios. Nosotros no somos animales, somos seres humanos. La pregunta entonces, ¿somos como Dios porque nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza? ¿Somos o no somos como Dios? Bueno, esa es una pregunta que tiene dos respuestas. Sí somos como Dios, pero a la misma vez también no somos como Dios. ¿Necesita explicación? Claro que sí. Claro, porque miren ustedes que aún siendo pecadores y habiéndonos revelado de Dios, todavía hay una semejanza de Dios. Todavía somos personas. Por más que pecamos y fallamos, todavía somos personas. Todavía en medio de toda la maldad que pueda haber en nuestros corazones y toda la lujuria y la inmoralidad que pueda haber, todavía hay reflejos y chispazos de cómo es que Dios nos ha hecho conforme a su imagen. Por eso Él mismo ordena que no se debe asesinar a nadie. En Génesis 9:6, Dios le dice a Noé: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo al hombre. Pero espérate. Para con Noé, cuando Noé ya avanzado el tiempo después de que Dios ha creado a Adán y Eva, para cuando estamos con Noé, la humanidad ya se ha multiplicado, la humanidad ya está malvada terriblemente. Y Dios dice, no, a pesar de que el hombre se ha hecho cada vez más malo, se ha alejado de mí, está espiritualmente muerto, eso lo sabemos ahora con la revelación total del Nuevo Testamento, a pesar de que el hombre está muerto espiritualmente y es un rebelde delante de Dios, es enemigo delante de Dios, todavía porta la imagen de Dios, ¿sí o no? Todavía tenemos la imagen de Dios. El ser humano, así te llames Hitler, todavía porta la imagen de Dios. Los seres humanos todavía seguimos siendo imagen de Dios. Cada vez que me voy a dormir, entro al cuarto y hago algo que a mi esposa no le gusta. Bueno, hago muchas cosas que a ella no le gustan. Pero una de ellas es agarrar el celular, prender mi linterna y revisar, porque hermanos, me incomodan los zancudos también. No solo cucacuros, acá uno más entró a la lista. Zancudos, hermanos. Y entro y le busco, y para no despertarla hago lo posible de matarla, o sea, con el dedo, y a veces uno se me escapa. Y yo no tengo ningún problema en matar zancudos, los mato con ganas, hermanos. Sabiendo que en la noche no hay dengue, pues, ¿no? Los mosquitos que te pican en la noche no son dengue. Los que son dengue te pican en las mañanas, 10, 11, 12 al mediodía, 2, 3, 4, 5 de la tarde. De ahí esos mosquitos les da sueño y se van a dormir. No pican, el zancudo del dengue no te pica en la noche. No te pica 6, 7, 8, 9, 10. Te da descanso, hermanos, hasta las 8, 9 de la mañana. Ahí recién se levanta y soñoliento es donde te pica. Sabiendo que no son dengue, igual voy y los mato y no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque no fueron creados a la imagen de Dios. No son personas. Aunque me duele, he criado patos, gansos, pensé que eran gansos, hermano, me estafaron. He criado pequines
He criado pequines y luego me ha dado pena comerlos. Pero no hay problema en matarlos. ¿Sí o no? Más bien en la muerte de muchos animales el hermano Manuel hace dinero. ¿Cuántos pollos mueren por su grosería? Y Roxana más todavía. ¿Y acaso viene llorando Roxana y David porque cuántos pollos diarios morirán por Roxana? Y por tu almuerzo también. Y los matamos y no hay problema porque no fueron creados a la imagen de Dios. Ningún ser humano fue creado a la imagen de Dios. Es increíble cómo es que los naturalistas y los ambientalistas, muchos, ¿no? Incluso, una ballena se está muriendo y hacen todo un show para una ballena, y está bien que protejamos a las ballenas, está bien que protejamos a las especies en extinción, pero por sobre encima del hombre, el aborto, no hay problema. Puedes tú abortar, puedes matar a un ser humano en el vientre de una madre, incluso. Eso es lo que están buscando para con el Perú, incluso legalizarlo. Pero no puedes matar a una ballena. No puedes matar a un pajarito, puedes ir hasta preso. Incluso un perro. Está penado que mates a un perro. En el Perú está penado, ¿no, Miguel Gálvez? Claro, no está penado, o al menos, no, hermanita, hermano, no, es así, ¿no? Matas a un perro y tú puedes ir a la cárcel. Te denuncia. ¿Sí? Abortas. ¿Cómo se ha cambiado el mundo? Hermanos, el Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y por eso el Señor protege entonces al ser humano. No los puedes asesinar. Recuerden que el mandato que Dios da, o el mandamiento que Dios da en los 10 mandamientos es no, en realidad es no asesinarás. No puedes levantarte en contra de una persona y asesinarla porque estás enojado con esa persona y lo quieres matar solo porque lo quieres matar. No es así. Aún por más que pueda ser de lo peor, todavía la imagen de Dios está en esa persona. Salvo que seas un policía y salvo que estés en tiempos de guerra. Ahí, si el Estado te da la facultad de ser autoridad y ser policía y ser militar, no estás asesinando cuando vas en contra de los terroristas. No estás asesinando. Estás matando, sí, pero no estás asesinando. No estás quebrantando el mandamiento. Pero el Señor protege al ser humano porque todavía carga la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero vemos el Antiguo Testamento y encontramos al hombre incompleto, por así decirlo, o mejor dicho, caído, que perdió su comunión, su relación con Dios, y lo encontramos incompleto en el huerto, al terminar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que se requiere? Dios creó al hombre para la gloria de Dios, y déjame decirte que Dios no es alguien que hace un trabajo a medias. Dios, al final de todo, llevará al hombre para que viva para la gloria de su nombre de manera perfecta. Con el judaísmo eso no se puede hacer. Entonces hace un stand-by, por así decirlo, y luego pasamos al Nuevo Testamento, y cuando terminamos de leer hasta el Apocalipsis, encontramos que el cristianismo hace eso con el ser humano caído que porta la imagen de Dios. Lo lleva a ser les devuelve la imagen total de Dios, viviendo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha prometido en Cristo Jesús después que esta vida pase? Un cuerpo glorificado, sin deseos de pecado y viviendo en santidad para Dios por siempre. El judaísmo no hace eso. El judaísmo no puede hacer eso. El cristianismo sí lo hace. Porque el Padre envió a su mismo Hijo, al Dios mismo, a morir por nosotros,
para culminar o para restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén, o lo que se distorsionó en el huerto del Edén. Efesios 2:8, escuchen lo que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Más adelante dice en el 4:24, vestidos del nuevo hombre, entonces creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú ves, revisas, analizas estos textos y lo que tú encuentras es que el hombre que está caído todavía porta la imagen de Dios, y con Cristo nos está llevando a ser, nos está devolviendo al diseño original, vivir para la gloria de Dios, porque hemos sido creados en semejanza de Dios, en justicia, en santidad, dice el texto. No nos ha creado a nosotros para que vivamos pisoteando su imagen. Pero lastimosamente pisoteamos la imagen de Dios y no mostramos la imagen de Dios al mundo. Y la respuesta para que lo puedas hacer es ¿quién? Cristo. Cristo es la respuesta. Él viene y con su sacrificio el Padre te perdona, te limpia, y comienza luego un proyecto de recuperación, un proyecto de devolverte al estado original, al diseño original que Él ha diseñado en el huerto. Y eso se llama santificación. Por eso es que todo lo que nos acontece, lo que Dios orquesta, está orquestado para que tú seas cada vez que cosa más santo. Hermanos, quien no ha dormido anoche soy yo, así que por favor prestenme atención. Presten atención. El Señor comienza a través de Cristo en nosotros un proceso, el cual nos va a devolver al estado original, a su diseño original. Y eso se llama santificación. ¿Qué significa? Que llegará un momento, después de todo este peregrinaje, que tú y yo estaremos no solamente santos en el sentido posicional, declarados, sino en la práctica también estaremos santos, libres de todo deseo pecaminoso. Así que como Dios dice aquí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios nos ha creado conforme a su imagen y semejanza. Espérate, nuestro pecado ha distorsionado, nuestra corrupción ha distorsionado esa realidad y se necesita entonces volvernos a ese estado original. ¿Cuál es la respuesta para ese problema, Teo? Cristo. Con Cristo podemos volver a ese estado original, hermano. Cristo es la respuesta. El judaísmo por sí solo no tiene respuesta. Es la media parte. Necesita el complemento que es el cristianismo. Pero lo siguiente que vemos dice, ¿no?, que Él nos crea. Versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27. Y creó Dios al hombre. Ya nos hemos dado cuenta. Dios nos creó, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y luego dice, varón y hembra los creó. ¿Por qué tiene que ver el hecho de que Dios nos cree como varón y mujer? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay algún sentido en que Dios crea al hombre varón y mujer? Vean ustedes, Dios ha creado a algunos animales como hermafroditas. ¿Qué significa eso? Que no necesitan un macho o una hembra, sino que algunos animales, especialmente animales como algunos gusanos, ¿no?, algunas animales inferiores, ¿no? Caballito, no sé si el caballito del mar sea hermafrodita. Creo que hay macho y hembra en el caballito del mar. Tal vez algunos no lo sean. Pero donde el macho es el que lleva
La hembra que lo pone huevos en el saco del macho, ¿no? Algo así. Pero luego el macho lleva la panza y luego salen los caballitos chiquititos, ¿no? Creo que no es hermafrodita del todo, no sé, no me acuerdo. Pero, hermanos, hay algunos animales que son hermafroditas. La tenia, si mal no recuerdo, es hermafrodita. Conforme va, la tenia tiene una cabeza, escólex, ¿no? Que es unas ventosas que se adhieren a los intestinos y tiene unas progloties, que son unos segmentos. Y ese segmento, cada segmento tiene sistema reproductor masculino y femenino. Y solito se fecunda y va creciendo una proglótide más, otra proglótide más, otro más, y entonces la tenia puede llegar en el ser humano a tener hasta 20 metros, si mal no recuerdo. En las vacas, hasta 50 metros creo que tiene una tenia. 50 metros, hermano. Es tan delgadito que está enrollado ahí. Y en el ser humano igual. Por eso le llaman solitaria. Solita está adentro y solito se reproduce. Hermafrodita. Pero al ser humano lo hizo varón y mujer, masculino y femenino. Y sabes, el hecho de que Dios nos creó varón y mujer también apuntan, hermanos, a la revelación del cristianismo para con el Nuevo Testamento. Y apuntan, hermanos, después de dejar en el Antiguo Testamento al varón y mujer en un estado estrepitoso, en rebeldía con Dios, una vez más, hasta el mismo género, varón y mujer, claman que puedan volver a su diseño original, a su propósito original, y sea completo en Cristo. Y entonces nuestro Dios, cuando crea a Adán y Eva, los crea como matrimonio. Y esto es hermoso, hermanos, aunque a nosotros a veces eso no nos gusta. Como casados a veces eso nos incomoda. Pero hay un misterio maravilloso por el cual Dios creó al ser humano varón y mujer. Un misterio maravilloso. Y ese misterio del matrimonio es necesario que nosotros lo podamos ver en primer lugar antes de pensar cómo la mujer debe amar a su marido y respetar, y antes de pensar que la mujer cómo debe someterse a su marido y el marido a su esposa. Antes de estar pensando en eso, solo queremos en Génesis, varón y mujer los hizo, varón y mujer. ¿Para qué? En Génesis, incluso después del relato de la creación, nos dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Se acuerda usted? ¿Y qué dice? En Génesis 2, 23, 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos y serán una sola carne. Crea al hombre como varón y como mujer. Crea dos géneros, masculino y femenino. Y les dice, ambos se apartarán de su vínculo parental, de su vínculo de sus padres, y entonces se unirán juntos y van a ser una sola carne. ¿Por qué no nos hizo hermafroditas, hermanos? ¿Por qué no nos hizo nosotros mismos ahí que nos podamos reproducir? ¿Por qué Dios creó al hombre varón y mujer? ¿Por qué Dios creó matrimonio? Ay, para casarme, ¿no? Ay, para encontrar al chico o la chica especial. No. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 cita justamente Génesis 2:24 cuando dice respecto al matrimonio y respecto a la iglesia. Pablo dice en Efesios 5:31, grande es este misterio. Y Pablo está hablando acerca de Cristo y la iglesia. Espérate, significa que el matrimonio está apuntando a una relación mayor, a la relación entre Cristo y su iglesia. Y nos da como pista
nos revela el significado del matrimonio el apóstol Pablo. Y nos dice, parafraseando, ¿no? O concluyendo después de observar lo que él dice, que el matrimonio es un símbolo del amor de Cristo por la iglesia. Sí, aunque nos duele, hermanos. Aunque te duela, aunque te sea difícil. El matrimonio es un símbolo de amor de Cristo por la iglesia, representado en el liderazgo amoroso del marido hacia su esposa, sí, y luego también, y es un símbolo de la alegre sumisión de la iglesia a Cristo, así como la esposa se somete al marido. La iglesia es un símbolo de cómo es que la iglesia amorosamente se somete a Cristo. Y eso está representada en el matrimonio. ¿Por qué nos creó varón y mujer? ¿Por qué no nos hizo hermafrodita? Aquí está la respuesta. Porque Dios tenía en mente la iglesia. Y la iglesia debía vivir como Cristo para con su iglesia. Él llama a Génesis 2:24 cuando dice, esto es un misterio, ¿no? Y ese misterio en el Antiguo Testamento no se conocía, pero el apóstol Pablo dice para con el Nuevo Testamento, ese misterio está ahora clarificado, porque el propósito de Dios de haber creado al matrimonio es mostrar la relación entre la iglesia y Dios. Entonces, espérate aquí. Para aquellos que están queriéndose casar, para aquellos que están buscándose casar, alguna vez piensan en casarse o lo que sea, no saben en qué se meten, hermanos. Pero, hermanos, no es el matrimonio pensado en tu romance. Hermanos, el hecho de que tú te quieras casar o el hecho de que estés casado, ¿sabes qué? No se trata del romanticismo. Cometemos un terrible, claro, aunque es hermoso el romanticismo. Ves los ojos de tu amada, ay, qué lindos esos ojos, así sean virolos, te gustan. Pero hermanos, no es, en realidad el propósito no es que estés ahí emocionado por el roce de unas manos, de unos pies. Cuando te cases, hermanos, a ver si eso te va a emocionar cuando estés 10, 20, 30 años casado. ¿Sí o no, Miguel? No, es que ese es el problema cuando llegamos a casarnos pensando en romance, porque el romance se acaba. ¿A quién le decimos? Qué joven hay, cateo. No es que no queremos que se casen. El romance se acaba muchas veces. El matrimonio no está creado para que te cases románticamente. El matrimonio, Pablo dice, el misterio de dejar a tu padre y a tu madre, el gran misterio se revela con el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese misterio? Que tu matrimonio o el matrimonio que tú quieras formar tiene el propósito de reflejar a Cristo con su iglesia. Cristo jamás dejará a su mujer, quien es su iglesia, su esposa. No la dejará jamás. Por lo tanto, cuando te casas, tú jamás dejarás a tu mujer. ¿Sabes cuándo puedes dejar a tu mujer? Cuando Cristo deje a la suya. Ahí puedes dejar a tu mujer. No está, hermanos, el matrimonio
preparado, reflejado para que tú seas feliz y que te traten hermosamente, no, sino para reflejar cómo es que muchas veces la iglesia es rebelde para con Cristo y Cristo con paciencia entregó su vida, con paciencia la sigue amando, con paciencia la sigue abrazando hasta que llegará un día donde todo termine y entonces la iglesia será como Cristo siempre ha querido que sea. Pura y sin mancha, no solamente posicionalmente, sino en la práctica. Y entonces el matrimonio tiene ese fin, reflejar esa unión entre Cristo y la iglesia. La esposa no quiere someterse, no quiere vivir en sumisión. Está en contra del propósito del matrimonio. Pero ¿cómo me voy a someter a este cabeza de chorlito? No tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con que la esposa dice, no. La iglesia vive sometida a Cristo. Y yo debo vivir sometida a Cristo. Pero no hay romance. No se trata de romance. No se trata de eso. O no estoy diciendo que deba ser frío, seco. No estoy diciendo eso. Esas cosas sí hay. Somos seres sentimentales, emocionales, afectivos. Nos ha hecho personas. Los detalles son hermosos. Pero hermanos, eso debe estar fundado y fundamentado ¿en qué? En la decisión de mostrar la relación de Cristo y la iglesia. Y esa relación es inquebrantable, hermanos. Inquebrantable. En el Antiguo Testamento, nuestro mismo Dios también decía de Israel, yo soy tu marido, le decía, ¿te acuerdas? Dios le decía al pueblo de Israel, yo soy tu marido, yo soy tu esposo, tú eres mi mujer. Y muchas veces Dios acusó justamente a Israel diciendo, tú te prostituiste como una ramera, dice Dios para Israel. ¿Qué significa prostituirse como una ramera? Que cada uno del pueblo se fue de verdad a hacer actos inmorales. No, lo que el pueblo hizo es dejar la palabra de Dios e ir a adorar a otros dioses. A eso lo llamó prostitución nuestro Dios. Pero cuando viene Cristo, encontramos que el misterio del por qué Dios creó varón y mujer es revelado y quedó explicado en detalle. Se supone que el matrimonio es un retrato del pacto de Cristo con su iglesia, su compromiso con la iglesia. Cristo jamás abandonará a su mujer. Y entonces sabe Dios que esa es la manera en la que Cristo actuará en el futuro, entregando su vida por su mujer y no soltándola nunca. Y entonces, antes de que eso ocurra, con su propósito bien claro en mente, Dios crea con sus manos, dice, ¿no? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pudo haber quedado solamente en Adán y punto, hermafrodita. No, hagámoslo ahí, varón y mujer. ¿Para qué? Hasta el mismo género tiene un propósito. Los creamos varón y mujer para que reflejen la relación de Cristo con su iglesia. ¿Se dan cuenta? Así que el acto de Dios de crear al hombre como varón y como mujer, y luego decretar el matrimonio al instante nomás en esa relación, decreta el matrimonio como la relación en la que el hombre deja a su papá o a su madre, la mujer deja a su padre y a su madre, y se unen en una sola carne, en un compromiso de pacto, porque eso es el matrimonio, compromiso de pacto que se está dando ahí, que como testigo Dios, este matrimonio está apuntando a la revelación de que Cristo jamás dejará a su iglesia. Y ha hecho Cristo un compromiso de pacto para con nosotros, que nunca nos abandonará. Significa que entonces, si Él no nos abandona, nosotros no dejamos a nuestra mujer. Amén. ¿Está bravo entonces? No, hermanos varones. ¿Todavía quieres casarte? ¿Eh? Achachao culebra, dice.
Mujeres, ¿todavía quieren casarse? Ay, ese hombre no merece mi buen trato. No, espérate, estás totalmente equivocada. Esa mujer no merece mi amor, no merece que la abandono. Estás completamente equivocado. Porque el matrimonio fue creado para reflejar la unión de Cristo con la iglesia. Él nunca la deja, tú nunca la dejas. Porque estás apuntando a lo que Cristo hace. La iglesia se somete a Cristo. Mujer, tú te sometes a tu marido. Punto. No me gusta. Eso es el propósito del matrimonio. Incluso la misma intimidad que pueda haber, que hay obviamente, que debe haber en el matrimonio, no es solo para la satisfacción simple, es solo para demostrar la sumisión que tiene la iglesia para con su marido, quien es su esposa. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El mismo género pide la revelación de Cristo. Fue creado el género como varón y mujer, como masculino y femenino. No hay intermedio. Pero el mismo género clama en el Antiguo Testamento que Cristo se revele, porque cuando Cristo se revele, el matrimonio ahora tiene sentido. El matrimonio fue creado para mostrar el amor de Cristo, el pacto de Cristo para con su pueblo. Eso es. Es Cristo quien al final revela el propósito del matrimonio. Ahora, yo sé, hay muchos matrimonios que no son cristianos. Es más, el matrimonio, la unión entre un varón y una mujer incluso están en otras culturas también, sin necesidad de ser cristianos ni judíos, están en otras culturas y de repente para ellos, para aquellos que no son creyentes puedan decir, espérate, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que el matrimonio apunta a la revelación de Jesucristo y su trato para con la iglesia? Si yo no conozco a ningún Cristo, entonces mi matrimonio no representa eso. Sí, así seas incrédulo, tu matrimonio está diseñado para que refleje esa unión. A pesar de que el matrimonio no es netamente cristiano, por así decirlo. Vas tú a los achuares, qué sé yo, a los huitotos, a los ashanincas, y que no han conocido a nuestro Dios, y entre ellos también tienen unión. Todas las culturas en el pasado han tenido uniones entre varón y mujer, y a pesar de que ellos no entiendan, solamente están casándose para procrear o porque se gustan y lo que sea. No, así no seas un matrimonio cristiano. La verdad es que tu matrimonio está diseñado o tiene el propósito de mostrar la relación de Cristo con la iglesia. Eso es. Una vez más, para quedarnos ahí. Los matrimonios fueron diseñados para reflejar el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo hizo un pacto eterno, perpetuo con su iglesia, donde Cristo es la cabeza y así el varón es la cabeza del matrimonio. Y la iglesia se somete amorosamente y voluntariamente a Cristo, porque eso es el diseño de Dios. Y la mujer hace eso con su marido, con su esposo. ¿Se dan cuenta? Yo les pregunto, ¿se trata de la vida romántica? No estoy negando de que deba haber esas cositas. ¿No es así? Pero ese es el propósito por el cual el Señor nos hizo conforme a su imagen y semejanza, suficiente como personas. Espérate, pero personas en dos géneros, varón y mujer, para que después de concluir el judaísmo venga Cristo y revele por qué Dios creó varón y mujer. Los creó para mostrar el pacto de Cristo para con la iglesia, el cual es irrompible. No se debe romper.
Hermoso, ¿no, hermanos? ¿Todavía quieren casarse los varones y mujeres? Pero ese es el propósito. Pongámonos de pie y quedémonos ahí, continuaremos la próxima semana. ¿Eh?